Hola, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Con Bien, bien. frío. Con frío, ¿no? Este cambio de clima nos tiene con la ropa fuera de placar. Bueno, creo que podemos ir arrancando. Antes voy a hacer algunos avisos. ¿Se acuerdan que la semana pasada, por el feriado, tuvimos que reprogramar la clase, ¿no? Que la suspendimos. Entonces, esto hubiera sido la última clase, pero vamos a tener el viernes que viene la que va a ser finalmente la última. Y le vamos a enviar un nuevo link para esta sala, ¿sí? Porque este link no les va a servir para la semana que viene. Estén atentos a ese dato. ¿Sí? Yo lo voy a compartir en el grupo, el nuevo link, que va a ser solamente para esa última clase. Y también, bueno, como siempre, recuerden completar las autoevaluaciones. Eso es importante para que tengan los certificados que vamos a entregar ese día. Van a ser seguramente 2 semanas después de la última clase, donde vamos a probar la cerveza que elaboramos el fin de semana pasado. No sé cuántos de ustedes pudieron venir. Yo sé que muchos programaron para la anterior y se les complicó, pero estuvo bastante bueno, creo. Lo hicimos bastante rápido, por suerte también. Agilizamos los tiempos de cocción y todo lo demás, porque teníamos un mechero sobredimensionado que se ayuda mucho a llegar al hervor rápido. ¿Sí? Los que hacen cerveza saben que a veces cuesta llegar al hervor, ¿no? Más cuando es un volumen tan grande de cerveza. Pero estuvo bastante bien. No sé si alguien de los que están ahora acá estuvo la semana pasada, quiere comentar algo, si les resultó largo, si les resultó bastante dinámico. Alguno que se anime. No, estuvo dinámico, Pablo, la verdad que estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Sí, eso es Sí, sí. importante. Más cuando no tenemos las condiciones, por lo menos en esta etapa, de una planta piloto, estar cómodos, ¿no? Donde se pueden mostrar bien todos los procesos y demás. Igual a mí me parece que es muy buena experiencia para los que hacen y para los que nunca hicieron, ver que con lo mínimo y con un equipito que yo lo traslado en mi auto de un lado al otro, podemos hacer cervezas que están a la altura de cualquier cerveza, dentro de las limitaciones, ¿no? Del equipamiento y demás. Que se pueden hacer cervezas simples y con el equipamiento mínimo. Que esto lo vengo diciendo módulo tras módulo y clase tras clase. Bueno. A mí me pareció mucho mejor que las del curso anterior, que Sí. estaba partido en 2 veces, porque acá es como que se vieron más cosas, me parece a mí. Claro, sí, sí, como vos decís, Romina, lo ideal es hacer todo un día de cocción. Porque Sí. ahí se ven los tiempos, ves toda la elaboración sin cortes, ¿no? En tiempo real, lo que puede pasar. A veces hay inconvenientes y se solucionan en el momento, que a veces si se pueden solucionar, obviamente está bueno, para que ustedes vean que siempre puede fallar algo y hay que estar atento y con las cosas a mano. Por eso el tema de la planificación y ser ordenados es muy importante. La contra es eso, es que tienen que tener ustedes la disponibilidad de por lo menos mediodía, pensemos en 8 horas, mediodía para estar ahí. Y yo tratar de que ustedes no se aburran. Ahí decía, nos faltaba una parrillita, algo para entretenernos, ¿no? Entre los tiempos de espera, un parlante con un poco de música, como para amenizar un poco más, pero bueno, creo que salieron vivos de escucharme hablar y no aburrirlos. A mí me sirvió un montón porque yo desde cero
y la verdad que vamos a empezar un proyecto con una amiga ahora en las vacaciones de verano, entonces por un lado, la verdad que a mí me vino re bien, porque lo pude ver desde cero como es todo, que en el curso anterior tanto no había una parte que no se veía. Claro. Sí. Sí. Pensá que este curso iba a ser 100% remoto, pero bueno, creo que era necesario tener estas instancias presenciales. Es decir, la verdad que lo ideal sería que sean instancias, un día de elaboración como el del sábado pasado, un día para embotellar, quizás encontrarlos, obtener las herramientas para filmar cuando se hacen las purgas en un fermentador un poco más tecnificado. Pero bueno, me parece que está bueno, y si a ustedes les resultó, hay que repetirlo, ¿no? Vale la pena las horas invertidas y todo lo demás. Bueno, chicos, bueno, como siempre, yo ahora voy a compartir pantalla, voy a apagar la cámara para tener buena señal. Voy a presentar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de juntos cerveceros. Hola, Sergio. Cómo utilizarlos, qué nos pueden aportar a nuestra cerveza. Después en algún momento vamos a parar, les voy a hacer algunas preguntas. Y aprovechamos para seguir charlando si a alguno se le ocurre algo relacionado al día sábado, o algún tema en general, ¿sí? Y al final vamos a dejar un tiempito para responder las dudas, las consultas sobre esta clase o sobre otros temas. Vayan escribiéndolo en el chat. Así al final yo lo voy leyendo y los compartimos entre todos y le trato de dar respuesta a todas las consultas. Bueno, ahí se ve completa la pantalla. Perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Como les decía recién, hoy vamos a recorrer algunos de los adjuntos cerveceros, ¿sí? Que son bastante importantes, más en las escuelas modernas se estila mucho usar adjuntos cerveceros porque le aportan a nuestra cerveza ciertas características que la malta no nos puede aportar, y además que nos ayudan a reducir costos y a variar un poco las recetas, ¿sí? Y a complementar ciertos perfiles de las maltas, del trigo, que son los dos granos habituales en el grist de cervezas. Bueno, antes vamos a dar alguna aclaración. Yo en esta clase no incluía el trigo, ¿sí? Porque el trigo, si bien se usa como un adjunto cuando es un trigo no malteado, la gran mayoría de las recetas ustedes lo van a ver como una malta, ¿sí? Porque el trigo está malteado. Es otro compuesto, otra materia prima, que se complementa con la malta de cebada, que es la habitual y la que siempre está en mayor porcentaje en las recetas de cerveza. La escuela belga suele incluir trigo sin maltear. Van a ver en algunas recetas que incluyen el trigo sin maltear. Y a veces van a ver en recetas alemanas o recetas belgas que dicen maltas, y ahí está incluido el grist de las maltas de cebada y las maltas de trigo.
Bueno, vamos a hablar de los adjuntos cerveceros que le aportan al mosto y a la cerveza final cada adjunto. Hay algunas actividades clave para lograrlo, ¿sí? Y algunos criterios para el uso. Vamos a hacer una definición bastante amplia de adjuntos. Y lo primero que tenemos que tener en mente es sobre un potencial enzimático que tiene la malta, ¿sí? Y que es suficiente para degradar el almidón de la malta y de los adjuntos que nosotros les agreguemos, ¿sí? Recuerden que las enzimas de las maltas son activadas por la temperatura de maceración y degradan los azúcares complejos en azúcares simples. Más allá de la malta, que es nuestro principal componente o materia prima, nosotros podemos agregar otros adjuntos, que suelen ser cereales, que tienen potencial de ser degradados, desdoblados en azúcares simples y posteriormente fermentados por la levadura. ¿Sí? Dicho esto, en algunos países se sustituye una parte de la malta, desde el 15 al 20%, por algún cereal sin maltear. En los países caribeños, donde la cebada no se da o les resulta muy caro, suelen usar habitualmente maíz y otros adjuntos que vamos a ver más adelante. Este cereal que le agregamos como maíz, arroz, que ahora lo vamos a volver a mencionar, es un cereal sin maltear y es más barato que la malta, ¿sí? A este cereal sin maltear y más barato que la malta lo vamos a denominar adjunto cervecero. Y acá les pongo un dato. No está permitida la utilización de adjuntos para cervezas que son fabricadas según la ley de pureza alemana, el Reinheitsgebot. ¿Sí? Para los alemanes que respetan esta ley, que son la mayoría de las cervecerías alemanas, tanto industriales como artesanales, hay 4 materias primas que se usan, que es el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Por fuera de eso no hay nada incluido, ¿sí? No hay nada que se pueda incluir. Suelen los alemanes agregarle a sus cervezas de trigo en el verano jugos de frutas, pero ellos se lo agregan a la cerveza final, es decir, no se le incluye en la elaboración los jugos de fruta. Sí lo hace la escuela belga, ¿sí? Que es la escuela más rebelde y quizás una escuela que logró resolver sus necesidades con el agregado de todos estos adjuntos que vamos a recorrer ahora. Bueno, vamos a empezar recorriendo brevemente el uso de la avena, del centeno, del arroz y de los copos de maíz. ¿Sí? Que le aportan a cada uno de estos adjuntos al mosto y a la cerveza final. Bueno, lo primero que vamos a ver, el primer adjunto es la avena, que hoy está muy de moda, que es muy utilizada en las escuelas cerveceras modernas, en la norteamericana, y muy usada en las recetas de NEIPA, de New England IPA. El gris de maltas de las New England habitualmente es un 60% de malta de cebada, puede ser pale o puede ser pilsner, un 20% de malta de trigo y un 20% de avena. Pero tradicionalmente es un adjunto muy usado por los cerveceros británicos cuando elaboran stouts, brown ale, red ale, porque su adición le aporta una sedosidad y un cuerpo característico a estas cervezas. En el caso de las NEIPA, está llevado al extremo, el que las haya probado nota que tiene ese cuerpo especial, ¿no? Son cervezas sedosas, muy particulares, y eso se le aporta a la avena, ¿sí? En pequeñas cantidades, en 5%, 3%, en Stout, Brown Ale y Red Ale le aportan un poquito de cuerpo y esa sensación de sedosidad a la cerveza. Otro desadjunto, otro cereal que podemos mencionar es el centeno. ¿Sí? Este cereal es muy usado por las escuelas cerveceras belgas, británicas y norteamericanas. ¿Sí? El centeno es un cereal
que se utiliza mucho en la panadería del norte de Europa, ¿sí? La panadería nórdica, esos panes negros de centeno muy oscuros, ¿sí? Son hechos en base a este cereal. Ahora, en la cervecería, ¿qué le aporta? Le aporta un cierto picor, ¿sí? Una característica muy especial, ¿sí? Un picor muy sutil a la cerveza. Y algo que nos aporta también es reforzar las tonalidades rojas, cobrizas de las cervezas, ¿sí? Porque es un cereal que tiene una cantidad de taninos importante y eso le aporta también al color. Después, otro de los adjuntos que podemos mencionar como los más comunes es el arroz. El arroz es un adjunto muy usado por la industria cervecera en general, ¿sí? Más la industrial, en dos presentaciones. Por un lado, se las usa las cáscaras de arroz, ¿sí? A modo de un material filtrante en empastes muy pesados o densos. Por ejemplo, volviendo a las neipa, es muy habitual agregarle al macerado cáscaras de arroz para que nos permitan un filtrado más simple. El agregado de trigo, que tiene muchas proteínas y hace un empaste muy compacto, y el agregado de avena en grandes cantidades, ¿sí? Nos da como resultado una cama de granos muy compacta y muy densa, ¿sí? Con el peligro de taponamiento que esto tiene. Entonces, un truquito que tiene el maestro cervecero es agregar cáscaras, un 10%, un 15%, cáscaras de arroz, para darle estructura a esa cama de granos, ¿sí? Y prevenir así en el recirculado y lavado de los granos ese temido taponamiento del macerador. Yo el otro día, los chicos que estuvieron en el trabajo práctico, y en el anterior también, recalco lo importante que es no perturbar mucho la cama de granos cuando uno está macerando, porque corremos siempre el riesgo de que se tapone, que se filtre algún grano y que pase de largo el falso fondo o el doble fondo, o en algún chupapalmer se nos pueda taponar. Ha pasado, a mí me ha pasado, y la verdad que es un dolor de cabeza porque hay que hacer todo a mano. Así, imagínense en una fábrica, ¿no? Que se nos tapan 50, 100 kilos de malta en un macerador. Sí, es un dolor de cabeza bastante importante. Bueno, siguiendo con el arroz, también es muy usado este adjunto como fuente de compuestos fermentables. Hace un ratito yo le decía que una vez que se activan las enzimas presentes en la malta, y recuerden eso, que nosotros las activamos con un rango de temperatura que va entre 64 a 70, estas enzimas son capaces de degradar los azúcares complejos de la malta en azúcares simples, pero también degradan azúcares complejos de otros cereales o fuentes de azúcares complejos en azúcares simples. Esto también lo hacen con el arroz. Así que si nosotros agregamos el arroz, ¿sí? Generalmente se usa arroz como el que usamos nosotros en la cocina, ¿sí? Precocido. Tiene un tratamiento térmico en fábrica, es ese arroz que no se pasa, ¿sí? En pequeñas cantidades le aportan a nuestra cerveza esos azúcares simples, fermentables, y es más barato. ¿Sí? Marcas japonesas muy conocidas, ¿sí? Industriales, hicieron su espacio en el mercado, ¿sí? Recordarán algunos la Sapporo o la cerveza Asahi. También ahora hay marcas nuevas chinas, ¿sí? Coreanas, que tienen una cierta característica, es que cuando hay un alto aporte de arroz, ¿sí? Generalmente son estilos Pilsner, como siempre hablamos, el estilo Pilsner en sus diferentes interpretaciones, una German Pils, una American Pils o una Pilsner checa. La característica principal es su tomabilidad.
Lo que ayuda el arroz es que le da mucha tomabilidad, le baja mucho el cuerpo a la cerveza, es una cerveza muy cristalina además, entonces ayuda mucho a la tomabilidad. Son famosas las cervezas japonesas por ser muy fáciles de tomar, muy refrescantes, y ese es el gol que tiene, ¿no? El uso de arroz. Hay estilos nuevos que usan el arroz buscando eso. Ahora lo vamos a ver. Después otro de los adjuntos que tenemos son los copos de maíz, ¿sí? Tomemos el adjunto como el maíz, también que es otra fuente de azúcares complejos que nuestras maltas, nuestras enzimas de malta pueden desdoblar. El maíz es un adjunto de uso muy extensivo también en la industria de bebidas alcohólicas, ¿sí? Para las fermentadas o las destiladas. Se puede usar en conjunto arroz y maíz, ¿sí? Por un tema de costos, es muy usado, y buscando esta tomabilidad, este costado eh, eh, especial que le dan estos dos adjuntos a la cerveza. Volviendo sobre lo mismo, ¿sí? Las maltas, las enzimas presentes en la malta pueden desdoblarla en el macerado. Uno de los datos acá a tener en cuenta es que para agregar el maíz en el macerado se eligen habitualmente la presentación de copos de maíz, ¿sí? Este copo de maíz que nosotros usamos para comer con el yogur o con leche, los famosos copos de maíz, ¿no? Se elige por precio y por disponibilidad. En nuestro mercado, no sé si por precio, sí por disponibilidad, pero no sé si por precio comparativamente con la malta, hoy por hoy, ¿no? Como están las cosas acá en Argentina. En Estados Unidos, que son quienes usan mucho los copos de maíz, como es un alimento altamente industrializado y muy barato, a veces el cervecero dice, bueno, se lo agrego porque es un poco más barato que la malta, y además me aporta ese perfil liviano y con alta tomabilidad en las cervezas. Como dato también les pongo acá que en la elaboración de Pilsen americanas, ¿sí? Budweiser, Miller, o un nuevo estilo, las Cold IPAs, ¿sí? Son un nuevo estilo de IPA que buscan este perfil, ¿no? Muy fácil de tomar, muy livianitas, muy refrescantes, ¿sí? Le aportan tanto maíz como arroz, pero principalmente copo de maíz, logrando ese cuerpo bajo y esa tomabilidad. Siempre pensemos en el uso de adjuntos desde la cerveza hacia atrás. Las últimas clases y en el TP, yo les decía que es muy recomendable pensar la cerveza en la cabeza antes de armar la receta, ¿sí? Y ahí vemos qué queremos lograr y qué tenemos a nuestra disponibilidad. ¿Quiero una cerveza liviana, fácil de tomar? Bueno, voy a tratar de hacer un gris de maltas de 100% Pilsner, o quizás puedo poner un poquito de Pilsner. Pongo un poco de malta Pilsner, le agrego unos copos de maíz, le agrego un poco de arroz. Sí, hay que empezar a estudiar esas posibilidades e ir animándose. Sepan que los adjuntos cerveceros se pueden usar, hay que tener criterio. Recomiendo investigar un poquitito antes de usarlo, ver alguna receta que haya funcionado. ¿Sí? Tenemos muchos videos y después ir aplicándolo. Para aquellos que tienen almas curiosas. Otro de los adjuntos que podemos mencionar son la dextrosa, que es el azúcar de maíz, el azúcar invertido, ¿sí? Que es un tipo de azúcar fermentable, el azúcar mascabado, que es ese azúcar rústico, sin procesar, que hace unos años para acá en las dietéticas, en las casas naturistas, lo van a encontrar, ese azúcar que a veces viene en pan, viene en un formato bastante rústico, y le aporta esas características especiales al mosto, o el candy sugar, que es un estilo de azúcar muy utilizado en la escuela belga. Nuevamente, ¿qué le van a aportar cada uno de estos adjuntos al mosto y a la cerveza final? Comenzando por el azúcar, ¿sí? Y recordando que si no elaboramos
bajo la ley de pureza alemana, el Reinheitsgebot, se puede sustituir una parte de la carga de materias primas por azúcar. Como azúcar se utiliza el azúcar de caña, de maíz o de remolacha. Acá en nuestro país el azúcar habitual es de caña azucarera. Podemos encontrar de maíz, la verdad que hoy es bastante común poder encontrar azúcar de maíz. Y en Europa usan mucho la remolacha como fuente de azúcar. La sacarosa es el principal azúcar, ¿sí? Valga la redundancia, dentro del azúcar. La sacarosa es un disacárido, está compuesto por glucosa y por fructosa. Si nosotros le aplicamos calor y en un medio ácido, es decir, imagínense esto, un poco de agua, un poco de azúcar y un poco de ácido, que puede ser jugo de limón o ácido cítrico, a eso le aplicamos calor, ¿sí? Y podemos lograr invertir el azúcar. Esta inversión la hace más fermentable, ¿sí? Yo le digo invertir el azúcar, es un fenómeno químico, que no vamos a entrar en él, pero bueno, lo que hace es que ese azúcar, esa sacarosa, para la levadura sea casi 100% fermentable. Entonces no vamos a tener ningún resto dulce, sino que la levadura va a poder fermentarla toda. Esta inversión del azúcar la podemos hacer por separado, ¿sí? En una olla previamente a hervir el mosto, o podemos agregar al principio del hervor el azúcar, y como el mosto es un medio ácido, líquido y ácido, le vamos a aplicar calor, ese azúcar a lo largo del hervor se va a invertir y se va a sumar a la carga de azúcares del mosto, así que después en la fermentación la levadura va a poder metabolizarla toda. Bueno, dentro del rango del uso del azúcar, tenemos una opción de presentación que son los jarabes, ¿sí? Los jarabes básicamente es una solución saturada de azúcar en agua, y para la fabricación de un jarabe de azúcar se disuelve este azúcar en agua, ¿sí? Lo podemos hacer, imagínense, ponemos una cacerola, le agregamos agua y después el azúcar. Podemos aplicarle calor, es decir, prender un poco la hornalla para ayudar a esa disolución del azúcar, o lo podemos hacer en frío. ¿Sí? Las empresas un poco más grandes, cerveceras, lo hacen en frío para achicar un poco los costos. Volviendo al jarabe, se debe hacer un jarabe de aproximadamente un 65% de azúcar. Es decir, acuérdense que el agua, acá le doy un dato, el agua se lo puede medir en mililitros o en gramos, se la puede pesar el agua. Entonces, si yo agarro un litro de agua, el 65% más de ese litro de agua, ¿sí? Unos 650 gramos, puede ser azúcar. Y esto es importante para la durabilidad de ese jarabe. ¿Por qué? Porque ahí decimos que por su alto contenido de agua, su bajo contenido de agua libre, el jarabe es fácil de almacenar y no es agredido por los microorganismos. No sé si todos lo saben, pero, por ejemplo, el azúcar no se pudre, ¿sí? Porque no tiene disponible agua. Por ejemplo, los jarabes tampoco son atacados por los microorganismos porque el azúcar que nosotros le agregamos secuestra, entre comillas, la mayor cantidad de agua disponible. Esa es una técnica para preservar los alimentos, ¿sí? Los puedo salar, yéndonos un poquito, escapándonos un poquito de la línea cervecera. Yo puedo salar mucho los alimentos o los puedo endulzar mucho, como una mermelada, y eso me ayuda a preservar ese alimento, ¿sí? Porque todo el agua que tiene ese alimento lo tiene el azúcar, y no hay ningún microorganismo que pueda utilizar el azúcar para sobrevivir. Entonces, volviendo otra vez un poquito acá a la senda de la cerveza, la adición de azúcar en pequeñas cantidades, ¿sí? No más del 10% del gris, siempre midiéndolo en kilos, no va en detrimento del sabor de la cerveza, dado que
el azúcar es fermentada completamente. Es decir, si nosotros le agregamos azúcar, no nos vamos a dar cuenta que se le agregó azúcar. Sí vamos a encontrar una cerveza más alcohólica y bastante liviana, ¿sí? En relación a la cantidad de alcohol que tiene. Es una herramienta bastante utilizada, la verdad que está bueno usarla, no está bueno excederse, pues son no más del 10%. ¿Sí? Yo les recomiendo que vayan probando, agregando un poquitito y tratando de ver si pueden identificar ese agregado de azúcar. ¿Sí? Como siempre les digo, tratar de comparar el mismo estilo, con las mismas características, con azúcar y sin azúcar. ¿Sí? Siempre guárdense a una botellita de lotes anteriores para ir comparando. Bueno, y acá lo que tenemos es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo primero que vemos es un jarabe, un candy sugar en este caso. ¿Sí? Lo vemos en la olla cómo va quedando. ¿Sí? Si nosotros le aplicamos calor al azúcar y agua, con el tiempo se va a ir caramelizando, el famoso efecto Maillard. ¿Sí? Se va caramelizando y hay que estar muy atentos para dejar de darle calor porque corremos el riesgo de que se nos queme ese candy sugar o ese jarabe especial de azúcar. En el medio de la pantalla yo puse una vieja propaganda de Westmail, que es una cervecería trapista belga, donde bueno, ellos usan mucho candy sugar, mucho azúcar para sus estilos, principalmente el tripel. Y le aporta una característica muy, muy linda a la cerveza, el azúcar, que es una retención de espuma, una espuma bastante compacta que es muy característica. Después acá a la izquierda y abajo vemos un candy sugar belga oscuro, el Dark Belgian Candy Sugar, que es como lo venden. ¿Sí? Acá todavía no tenemos, pero por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, esto es a nivel cervecero casero, ¿no? Homebrew, ya venden directamente los cristales del candy sugar con diferente tipo de caramelización, ¿no? Tenemos candy sugar rubios, claros, candy sugar intermedios y candy sugar, como en este caso, bien oscuros. Y después abajo vemos un candy sugar ya endurecido, solidificado, donde el cervecero lo que hace es romperlo un poquito, si le pega con algún elemento, y los va quebrando los cristales para sumarlo en la olla de hervor. Si sepan que lo pueden hacer en el momento del candy sugar y agregarlo líquido, como la foto de arriba a la izquierda, o hacerlo previamente y guardarlo en la heladera. Yo la verdad es que cuando puedo hago candy sugar, como hace este señor o señorita abajo, los dejo solidificar, después los rompo y los pongo en alguna bolsita Ziploc o similar en el freezer. ¿Sí? Obviamente siempre pesado para saber qué cantidad de candy sugar tengo. Si hago un candy sugar claro, lo rotulo y pongo que es candy sugar claro, que lo puedo llegar a usar en alguna tripel. Si es un candy sugar oscuro, que es una quadruple, o se lo quiero agregar a una cerveza oscura, también lo rotulo. Y está bueno tener esta planificación de estoquearse. Así como uno se estoquea de lúpulo, se estoquea de levaduras o de malta, está bueno estoquearse de este tipo de adjuntos que duran mucho, ¿no? Por lo que decía antes. Tienen tanta azúcar diluida en el agua que los hace muy, muy durables. ¿Sí? No son atacados por hongos ni por ningún microorganismo. Bueno, acá vamos a parar un poquitito. Y vamos a hacer alguna encuesta. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, ¿Sí? todo bien. Bien. Sí, bárbaro. Sí, el mundo de los adjuntos es bastante amplio. Vamos a tratar de recorrer en términos generales. Después cada adjunto tiene sus truquitos especiales. Tampoco los quiero aburrir mucho. Esto está bueno empezar a jugar y ver los resultados, ¿no? En la teoría
El que no lo usó, está bueno saber que existen, cuáles son las recomendaciones para usarlo, pero para darse cuenta está bueno empezar a probarlos, primero en elaborarlos, ¿no? En casa, ver cómo salen, por ahí sale bien, por ahí sale más o menos, y empezar a usarlos en la cerveza, ir incrementándolos, y encontrar el punto donde a nosotros nos gusta, ¿no? Siempre hay que buscar esto. Estamos haciendo en un hobby, primero busquemos cómo nos gustan a nosotros, y de ahí vamos agregando o sacando la participación de esta adjunto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cervezas que usan adjuntos, y quisiera saber si las probaron, y si en el caso que las probaron, si les gustó, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿probaste alguna cerveza con el agregado de adjuntos? Yo me refiero en este caso a las, por ejemplo, las NEIPA, que están muy de moda, o las Oatmeal Stout, ¿no? Son las Stout con el agregado de cebada, perdón, de avena. Bueno, si probaste una NEIPA o una Oatmeal Stout, decime si sí o no. Y la segunda pregunta es si este tipo de cerveza, puede ser una NEIPA o una Stout con avena, si te gustó, si a tu parecer le aportan algo interesante a la cerveza. Yo ahora voy a compartir con ustedes para que voten. Si alguno de ustedes se anima a compartir sus impresiones, si lo hicieron o no lo hicieron. Pablo, a la Stout le pongo avena, que genera Sí. un poco más de espuma, Ujú. más suave también queda en boca. Y a la que estuve poniendo últimamente, que gustó a los que la tomaron, es una Red IPA, un poquito, muy poco, Un poco de avena. un poco de avena, pero muy poco, ¿eh? Sí, sí, hay que tener cuidado. Genera un poquito más de espuma nomás, pero bueno. Claro. Sí, sí, por ejemplo, una espuma estable, compacta, la puedes lograr usando diferentes cosas, como en este caso el uso de avena, el trigo un poquito también te da retención de espuma, los mismos lúpulos también generan compuestos tensioactivos que te ayudan en eso. Son buenas estrategias. Hay que poner ahí en la balanza cosas que quizás te juegan en contra del estilo, como la turbidez, ¿no? Cuando uno agrega adjuntos, muchas veces como la avena, que tiene mucha proteína, te da una cerveza turbia. Bueno, la expresión más exagerada es la NEIPA, ¿no? Que es una cerveza Claro. totalmente turbia, ¿no? Pero está bueno empezar a jugar y encontrarle esos botoncitos, esas perillas, Hola, profe, donde... buenas tardes. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, a mí lo que aprecio de las que tienen avena, así, el perfume que le cambia a la cerveza. Ya no tanto en boca, sino en nariz. ¿Vos que le encontrás un perfume más para el lado de los granos, de pan? ¿Qué te recuerda? Sí, me recuerda más así el lado del pan que otras. El color particular también que recuerda un poco las claras que parecen pan horneado. Claro, Sí, es lo que más me impacta de la Neipa y ese estilo. perfecto. Sí, sí, la Neipa la verdad que es un estilo de cerveza que, que apareció desafiando muchas cosas, ¿no? Desafiando, por ejemplo, la claridad de las cervezas. Los cerveceros acostumbrados a estilos tradicionales, se rompían la cabeza buscando clarificación, filtración, cervezas hipercristalinas, y cuando aparece este estilo que parece un café con leche o un jugo de frutas,
muchos primero lo rechazaron, ¿no? Y decían, no, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer una cerveza tan turbia? Me rompo la cabeza para filtrar las cervezas, clarificarlas, y la gente me pida bien transparente, y ahora me aparece este estilo. Y poco a poco, las NEIPA fueron tomando el concepto, fueron tomando el rango, y hoy hay muchas cervecerías, más las americanas, que directamente no le ponen NEIPA, ya hacen cervezas turbias, hazy, y hacen sus West Coast, sus cervezas clásicas IPA con ese gris de malta, ¿sí? Porque le aporta un plus de tomabilidad, de sedosidad a la cerveza. Y está bueno ahí probarlo. Por ejemplo, las Stout, pedirse una Dry Stout, que es una Stout seca. Si bien uno parece que fueran todas iguales, pero pedirte una muestrita de Dry Stout y una Stout con avena, ahí uno va encontrando las diferencias, que a veces son sutiles, ¿no? Pero siempre está bueno tener ahí en la manga esas herramientas como para ir diferenciando, ir probándolo. Bueno, yo voy a finalizar la votación. No votó mucha gente. Espero que no se estén aburriendo, quizás hayan ido a otro lado. Pero bueno, voy a finalizar y voy a compartir con ustedes. Bueno, la primera pregunta, que era si probaste alguna vez una cerveza con adjuntos como NEIPA o Edmale Stout, el 55% dijo que sí, el 53%, perdón, y el 47% dijo que no. Bueno, estamos bastante repartidos. Y aquellos que sí la probaron, un poquito más de la mitad, el 56% le gustó, y al otro, casi la otra mitad, el 44%, no le gustó. Bueno, hay que ver por qué, ¿no? A veces tiene que ver con la elaboración, ¿sí? Con los gustos, con el momento. Hay cervezas que es mucho más fácil tomarla en invierno, este tipo de cervezas bien potentes, y no tanto en otra estación. Bueno, voy a detener el uso de esto y vamos a seguir con la clase. Vamos a ver qué otros adjuntos podemos usar. Bueno, acá seguimos un poquito con la anterior, ¿no? El azúcar es muy usada, muy extendida, azúcar sólido, azúcar invertido, en jarabe, ¿sí? Caramelo y demás. Entonces, el azúcar sólida, el azúcar la podemos usar sólida, como la conocemos nosotros, o líquida, haciendo este jarabe, ¿sí? Que es muy utilizado en la industria. Y recorriendo lo anterior, lo podemos usar generalmente en el hervor para reforzar ese grado alcohólico y además agregarle cierta sequedad, ¿sí? Le da una sequedad final a la cerveza muy característica. La escuela cervecera belga, para sus cervezas como las Belgian Blonde o las Tripel, usa mucho el azúcar buscando eso también, ¿no? Esa sequedad final, que nos ayuda a después querer tomar otra copa más. Siguiendo con el azúcar, tenemos también la presentación de caramelo, ¿sí? Podemos decir que se entiende como caramelo una solución que se forma calentando azúcar con la utilización de ácidos, ¿sí? Puede ser un azúcar invertido, como veíamos en la foto anterior, que lo vamos caramelizando, ¿sí? Esa reacción de Maillard se activa y se va cada vez poniendo más oscurita hasta que lo cortamos. O lo podemos hacer agregándole bases, ¿sí? Haciendo un candy sugar. Ese es otro estilo de azúcar muy utilizado por la escuela belga. Cuando se utiliza, se alcanza la intensidad del color deseado, por ejemplo, para el candy sugar o el azúcar invertido, el proceso lo interrumpimos, ¿sí? El caramelo lo tenemos que enfriar, y ahí ya tenemos los niveles deseados de caramelización. Acuérdense que siempre es recomendable para una cerveza clarita usar un caramelo livianito, ¿sí? un color amarillento clarito, y para las cervezas más oscuras usar este más caramelizado. Y no pasarse de rosca, porque el caramelo también se quema, ¿sí? Cuando se quema da compuestos muy amargos que no están buenos.
Y recordando esto, que si hacemos cervezas de escuela alemana, no está permitido el uso de ningún tipo de adjunto, tampoco el azúcar. Bueno, ahora nos vamos a otro tipo de adjuntos, ¿sí? Que es el uso de especias. Que las podemos tener como semillas de cilantro, diferentes tipos de pimientas, pueden ser algunas cáscaras de cítrico, puede ser cacao, puede ser coco, café, chocolate, flores, entre otros. ¿Sí? Las escuelas cerveceras modernas, principalmente la norteamericana, suelen incluir en el diseño y elaboración de sus cervezas muchas especias, semillas, cáscaras, coco, cacao, lo que decíamos antes. También está muy de moda usar flores comestibles. Una de las estrellas en la elaboración de cervezas artesanales es el hibiscus, ¿sí? Que le da a la cerveza una cierta característica y un color rosado, ¿no? Digamos. Ahora que viene el verano, empiezan todas estas cervezas con agregado de frutas y con el hibiscus, que está muy bueno tenerlo ahí en la planilla, en la pizarra. Los grandes exponentes del agregado de adjuntos, como venimos diciendo, es la escuela belga. Las cervezas trapistas, que son las cervezas que hacen los monjes en los monasterios, usan especias de todo tipo, ¿sí? Anís, pimientas, semillas de cilantro, son los que le dan mayor uso a todos estos recursos para darle complejidad a su cerveza. Todos estos adjuntos de la escuela belga nacen como una forma de resolver una falta, ¿no? Ellos tenían un acceso muy limitado a las maltas, un acceso muy limitado a los lúpulos, entonces buscaron la forma de tener resultados similares, pero con lo que tenían a mano, ¿no? Con estas especias, con diferentes cáscaras de cítricos y demás. Bueno, si miramos un poquito las cáscaras de cítricos, vemos que se usan mucho para reforzar perfiles cítricos de las cervezas. También como un componente indispensable de ciertos estilos, como el wheat beer, que lleva cáscara de naranja amarga, y también las tripels y ciertas saisons usan este ingrediente, ¿no? Porque es lo que tenían disponible ahí a mano, en las granjas. Las saison, que son las cervezas de granja, cada elaborador usa lo que tiene a mano, o lo que tiene el vecino a mano, entonces algunos usan cáscara de pomelo, otros usan cáscara de naranjas dulces, otros usan como las wheat beer, la cáscara de naranja amarga, o de curazao. Entonces son diferentes formas de aportarle ciertas características, de diferenciarse de otras cervecerías, y reforzar ciertos perfiles, ¿no? Que también lo podemos ver con algunas IPAs ahora, que le agregan cáscara de naranja o alguna fruta como para reforzar el perfil que aporta ese lúpulo. Además de las cáscaras de cítrico, tenemos otro adjunto bastante conocido y usado, por lo menos por las cervecerías nuevas, modernas, que es el coco. Y habitualmente se usa coco rallado, y es muy valorado en diferentes estilos, ¿no? Principalmente en cervezas oscuras, como las porters o las stout. Se las usa para complementar ese perfil tostado de las maltas, ¿sí? Y se los suele aditar en maduración. El coco puede aportar algo similar a la madera de roble de las barricas, ¿sí? De las maderas californianas, con perfiles medios a vainilla, coco, que se complementan muy bien con las maltas tostadas. El coco lo podemos aditar rallado y seco, o se lo puede tostar como para liberar un poquito más los aceites de ese adjunto y resaltar esa característica especial. Pero otra vez, siempre que usemos adjuntos, y ya ahora que nos metemos en este tipo de adjuntos, hay que hacer unas pruebas antes, ¿sí? Porque hay ciertos adjuntos que son muy invasivos y nos podemos pasar de rosca. O también podemos
usar adjuntos y no darnos cuenta de su presencia, porque o lo usamos en una etapa que no se tenía que usar, o tenemos que ir ajustando las cantidades. Siempre lo recomendable, cuando empecemos con los adjuntos, es ir de forma gradual, ir registrando todo, para los estilos, en el volumen que hicimos, ¿sí? En el momento que lo usamos, siempre tener registrado para comparar los cambios. Otro de los adjuntos que podemos usar es el cacao, ¿sí? Podemos usar cacao en polvo directamente, o la cáscara de cacao. También otra vez, para reforzar y complementar ciertos perfiles tostados o maltosos. Podemos editarlo como cacao en polvo en el hervido, siempre otra vez con cuidado, porque nos pasamos de rosca y después es todo olor a cacao. O podemos hacer una infusión con algún líquido de las cáscaras de cacao y después agregarla habitualmente en el macerado. Hoy por hoy, el café y las diferentes variedades de café, las diferentes presentaciones de café resurgieron. Es muy habitual encontrar acá en Argentina cafés de todos lados prácticamente. De Centroamérica, de Brasil, de Colombia, y diferentes blends de café, diferentes cultivares. Y eso también le aporta un plus a nuestras cervezas. Hoy por hoy muchas cervecerías empezaron a usar el café como un adjunto para reforzar lo tostado de sus cervezas oscuras. De acuerdo al perfil del café, ¿sí? Aquel que pudo probar, el café colombiano es bastante diferente al café brasilero, que es el que tradicionalmente consumimos acá en Argentina. Y de acuerdo a eso, complementando los dos cafés, podemos usarlo como un adjunto cervecero en estas cervezas oscuras, ¿sí? Para acentuar ciertos flavors complementarios, ¿sí? Tostado y café con una porter o una stout se complementan bastante bien. Ya de por sí las maltas tostadas tienen un dejo de café, entonces de vuelta, fijémonos dónde podemos usar el café, en qué cantidad, para no tapar ese perfil sutil que aportan las maltas, las levaduras, en nuestra cerveza y no terminar tomando un café helado con espuma, ¿no? Y con alcohol. Otro de los adjuntos, que también se desarrolló mucho en los últimos años en lo que es a variedades y calidades, es el chocolate. ¿Sí? Es como esta estrella de la gastronomía, que es el chocolate, se complementa muy bien con el tostado y con el café. ¿Sí? Podemos elaborar cervezas muy complejas y únicas usando chocolate, pero no pasándolo de rosca, que no sea una chocolatada con espuma fría y con un poco de alcohol. Podemos usar tanto el coco, el café o el chocolate, o el cacao, lo podemos usar por separado, lo podemos usar complementados, ¿sí? Un poquito de cada uno. Empiecen a jugar con eso, a ver qué cantidades y con los gustos personales. Si a mí me gusta más el chocolate, bueno, voy a buscar un perfil donde el chocolate que yo le agregue esté presente. Siempre recuerden que vamos a tomar una cerveza. Tiene que haber un dejo, que tomamos un sorbo y decimos, qué bueno, hay como un poco de café, hay un chocolate, tiene esto, pero no deja de ser el estilo de cerveza que estoy tomando y no deja de ser una cerveza. ¿Sí? Porque un error muy común es pasarse de rosca y donde ya nos vamos a otra bebida. Les pasa hasta las cervecerías comerciales. He probado ciertas cervezas con agregado de adjuntos donde dejó de ser una cerveza y es otra cosa totalmente diferente. Bueno, otro de los adjuntos que podemos usar a nuestro favor son las flores, ¿sí? Las flores comestibles. Esto hay que hacer una aclaración. Hay flores que se pueden comer y flores que son tóxicas. Entonces, antes de usar cualquier flor del jardín, de nuestra casa o de alguien que nos parece que tiene un aroma lindo, investiguemos un poquito si esa flor ornamental
es comestible. Se van a sorprender la cantidad de flores comestibles que hay en los jardines de las casas de todos nosotros, ¿no? Pero hay algunas que no. Entonces, antes de usarla, investigamos un poquito. El uso de flores está reflotado ahora por las cervecerías modernas, pero no es algo novedoso, ¿no? El uso de flores comestibles en la elaboración de cerveza fue muy extendido por las escuelas cerveceras, donde el lúpulo era escaso, principalmente los más alocados y experimentales que son los belgas, algunas escuelas nórdicas y en alguna medida la escuela británica. Y esto es un ejemplo de la atracción que genera la necesidad o la escasez. Nos podemos quedar con la necesidad o podemos activar un poco el ingenio y la imaginación para mirar a nuestro alrededor, nuestro entorno, y ver con lo que tenemos a mano si podemos suplementar o podemos lograr un mismo resultado, un resultado similar, usando lo que tenemos por ahí a mano, ¿no? Esto lo digo también para nosotros. A veces no tengo la cantidad total de lúpulo. Bueno, ¿con qué lo puedo usar? Un poco de lúpulo, puedo usar un poco de cáscara, de algún cítrico. Traten de animarse y ver los resultados. Si no me gustó, bueno, ya sé que por ese lado no voy la próxima, pero si me gustó, se me prendió una lampadita, una lucecita, donde digo, ojo que puedo complementar por un tema de costos ciertos lúpulos con ciertos cítricos o con ciertos adjuntos y lograr cosas interesantes. Como decía antes, una flor muy usada, muy de moda ahora, es el hibiscus, pero en las Saisons, que son las cervezas de temporada belga, usan peperina, lavanda y otro tipo de flores de la campiña que le aportan una característica. Ahora, si no me gusta el perfil floral, las descarto, ¿no? Esto va siempre sobre el gusto de cada uno. Después pasamos al uso de frutas, ¿sí? Muy extendido, muy extendido por varias escuelas cerveceras. Las frutas le aportan a la cerveza complejidad o complementan cierto perfil. Es decir, le van a aportar algo diferente y agradable al perfil de la cerveza, o refuerzan, complementan ciertos flavors. Una fruta cítrica refuerza el perfil cítrico de un lúpulo. También la fruta lo que hace es cambiar el color, porque le agrega taninos a nuestra cerveza. Si usamos frutos rojos como frambuesas en altas cantidades, ciruelas en altas cantidades, cerezas, frutilla, le van a aportar ese color rojizo a nuestra cerveza. Va a cambiar la cerveza inicial. También le van a aportar un poco de acidez, porque las frutas tienen, además de su dulzor, tienen un resto de acidez. Como dato es recomendable el uso de frutas de temporada, ¿sí? Lo que se está dando ahora. ¿Por qué? Porque son frescas y además están en su mejor momento. ¿Sí? La ciruela, el durazno, y acá puse algunas que se me ocurrieron, pero hay un montón. El mango, la cereza, la frutilla, la sandía, el pomelo, la naranja, la manzana. Ni hablar si uno tiene acceso a frutas tropicales, que a veces se pueden comprar envasadas, los purés envasados al vacío. Los cerveceros que están en zonas tropicales como en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, usan mucho la fruta a su favor, porque claro, tienen una variedad inmensa de frutas, y ahí están usando lo que tienen a mano. Y le dan perfiles muy interesantes a la cerveza, más a las cervezas de verano. Bueno, antes de pasar a las infusiones, tengan en cuenta que las frutas las pueden usar frescas, ¿sí? En el final del hervor un poquito, las pueden cocinar previamente, y les va a dar un perfil más a mermelada, ¿sí? Un dulzor más por ese lado. Si las usan frescas, acuérdense que las tienen que sanitizar un poquito, las pueden sanitizar con vodka, habitualmente se hace, o con alcohol 70.
Recuerden que, y esto para todas las frutas por dentro son estériles, pero tienen una carga alta de levaduras y microorganismos en las cáscaras. Entonces cuando uno lo corta, si no lavó bien o no sanitizó bien la cáscara, cuando la cortamos, esos microlevaduras en nuestra cerveza, o en lo mejor de los casos, darle un flavor diferente con su participación. Bueno, ahora pasamos a las infusiones. Recuerden que las infusiones es como hacer un mate cocido, ¿sí? Vamos a tener principalmente agua, y le vamos a agregar algún tipo de botánico, algún adjunto, para que el agua, con una temperatura como un té, ¿sí? Por lo menos por arriba de 60 grados, pueda extraerle los compuestos a ese adjunto, y después lo vamos a agregar o en el hervor, o lo vamos a agregar en la maduración. Hacer infusión es una herramienta muy interesante para destacar o complementar un determinado flavor, ¿sí? Es muy común usar ahora a los cerveceros usar infusiones de diferentes tipos de té, ¿sí? Té verde, tés asiáticos con ciertas características, y después sumarlo a la cerveza. Podemos hacer infusiones de cáscaras, no solamente de cítricos, sino de diferentes cáscaras, ¿sí? Recuerden todos los yuyitos que podemos usar como botánicos para darle cierta característica a la cerveza, ¿no? Y la herramienta que tenemos para extraer todos esos sabores nosotros es la infusión. Después tenemos otro más, que es el uso de chips de madera, de diferentes maderas. Los chips de madera son el resultado del triturado de las barricas. Sí, habitualmente los cerveceros o los que hacen destilados, o acá en Argentina la industria del vino, compran las barricas nuevas, y esas barricas nuevas tienen un periodo de vida donde el bodeguero determina cuando ya no le puede extraer más sabor a madera y le da de baja habitualmente. Esas barricas o se rompen y se hacen chips, o lo compra un cervecero, o alguien que hace destilados, o alguien que hace vinos en segunda línea, o hace vinos de forma casera. Si nosotros podemos conseguir esas barricas, es lo ideal. Pero bueno, hay que tener primero el billete para comprarlas y traerlas, generalmente de Cuyo hasta acá, y el lugar físico para tener una barrica, ¿no? Y a veces, como cerveceros caseros, eso no lo podemos hacer, a veces no, generalmente, son unos pocos quienes pueden darse el lujo de hacer esas cosas. Los que no podemos, tenemos la opción de los chips de madera, ¿sí? Son esos triturados de barrica, que nosotros la podemos usar en la maduración de la cerveza para que le aporte ese perfil de barrel age, de madurado de barrica, esa madera, ese perfil del vino, ese perfil del destilado, del espirituoso que estuvo dentro, que puede ser una grappa, un whisky, puede ser algún tipo de coñac, donde le aporta una cierta característica. El barrel age o el madurado de barricas no es para todos los estilos, no es recomendable para todo. Lo recomendable es empezar con cervezas de alto contenido de alcohol, por ejemplo con una Barley Wine, una Old Ale, o un Imperial Stout. Empezar con ese tipo de cervezas, porque a veces el perfil de la madera o de la bebida que tenía antes, esa barrica, es muy invasiva. Si investiguen bien los tiempos, tengan en cuenta que a menor volumen de barrica, la transferencia de sabor es mucho más rápida, ¿sí? Por ejemplo, si tengo yo una barrica de 90 litros y pongo 90 litros de cerveza ahí, por ahí la transferencia ideal se llega en los 3 meses, pero si tengo una barrica chiquitita, una bombona de 5 litros, quizás en una semana ya le aportó esos 5 litros
toda la característica de madera que yo buscaba. Estos son algunos tips como para que no se les pase de rosca de madera a la cerveza, que volviendo a lo mismo, todos estos adjuntos, todas estas cositas le tienen que aportar cierto perfil y no tienen que suplantar el flavor original de la cerveza. Como decía antes, idealmente podemos usar este método de barrel age o de madurado en barricas con las barricas de madera para criar o madurar nuestras cervezas. Si no podemos hacernos de las barricas, como el 90 y tanto % de los cerveceros caseros, tenemos la alternativa de consultarle a algún proveedor si tiene los chips del triturado de las barricas y usarlos, ¿sí? Por un lado van a liberar aromas, pero hay que sanitizarlos. Otra vez, una de las mejores formas para sanitizar adjuntos es sumergirlos en vodka o sumergirlos en alcohol 70 por un periodo no menor de un día. Bueno, y acá tenemos algunas fotos de estos adjuntos que estuvimos charlando, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Lo primero es una gran carga de naranja y de botánicos también, ¿no? Ahí puede ser un poco de romero o alguna hierba local. Fíjense el agregado en grandes cantidades de estas naranjas o estos limones, que le aportan cierta característica. Después a la izquierda tenemos las barricas, ¿no? Esa es una cervecería que tiene un programa de barricas, donde, bueno, el aporte de la madera es muy importante. En el medio tenemos ese cervecero que está cortando y exprimiendo pomelos, ¿sí? Para una elaboración de cerveza. Fíjense en esa mesa el detalle de los guantes, del sanitizado, del orden de las cosas, ¿no? Es muy importante no combinar o que tenga la menor carga posible de esas frutas, de microorganismos. Después abajo tenemos una clásica Lindemans, ¿sí? Una framboise con frambuesas, ¿sí? Las cervecerías belgas son especialistas en estas cervezas con frutas. Y acá a la derecha le dejé una foto de una valla de enebro, muy usada hoy por hoy en el gin, y el gin, el London Dry Gin, usa como principal botánico el enebro, y muchas cervecerías inglesas y estilos británicos usan el enebro para complementar la falta de lúpulo, y también los nórdicos usan mucho el enebro. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vamos a hacer una votación, una segunda encuesta. Bueno, esta segunda encuesta también va de la mano de lo anterior, consultándole a ustedes si tomaron una cerveza con adjuntos como estos que vimos. Esta va más de la mano de la segunda parte. Si probaron alguna vez una cerveza con frutas, ¿sí? Estilos como la fruit beer, esa, o cerveza con fruta, o la wheat beer, que es la cerveza de trigo belga, que tiene cáscara de naranja, tiene semilla de cilantro. Si la probaron, y si en el caso que las probaron, si les gustaron. Ahí voy a compartir con ustedes, como para que vayan votando. ¿Alguno de ustedes usó frutas, especias, café, chocolate? ¿Les dio algún Cascarilla de resultado? cacao en las Stowe. El cacao, claro, sí, sí, sí. Esa es la forma quizás más a mano que tenemos para aportarle ese perfil, ¿no? Y reforzar con el cacao. ¿Y cómo te resultó? ¿Te gustó?
lo que Sí, lograste. le da un sabor a chocolate, depende de la cantidad que uno le ponga. Claro. Son recursos que uno tiene a mano y que hay que ir probándolos, ¿no? Ir juntándolos hasta que le encontrás el punto justo, ¿no? Y el Y cacao aquí, ¿cómo generalmente en decías? una cocción de 20 litros le pongo 100 gramos de cascarilla. Ah. ¿Se lo pones ahí directamente en hervor o haces algún tratamiento especial? No, directamente una parte en el macerado, al final del macerado, y otra en el hervor. Y en hervor. Claro, como siempre hablamos, está bueno hacer capas, diferentes capas de un mismo adjunto o una materia prima como un lúpulo. Ir lupulando en capas te va dando diferentes perfiles y matices del mismo flavor, ¿no? Sí. Bueno, creo que acá se estabilizó. Igual que el anterior, el 54 probó, el 46 no. Y también está repartido. A algunos le gusta, a algunos no le gustan, la mitad más o menos. Profe, ¿sabe? Una vuelta un amigo me dio de probar una inglesa que decía Juniper. Esa sería enebro, ¿no? Enebro, sí. Enebro, sí. Juniper. Ah, ¿Y qué te claro. pareció? Estaba buena, estaba bastante interesante. La trajo de un viaje. ¿Y no te No acordás sé qué cómo la... estilo era? No, le voy a preguntar, a ver, y lo paso al grupo, si no. Era rubia, ¿no te acordás? Así como Era una rubia, sí. Sí, Creo que era una pale ale. sí, puede ser. Sí, es muy usado el enebro. Acá en el sur tenemos nosotros enebro, pero los ingleses lo usan mucho, los británicos. Me hizo acordar a un ginebra, porque al ginebra Claro, también le ponen eso. claro, la ginebra tiene enebro, entre otros botánicos, ¿no? La complejidad que tiene la ginebra es el gin, es el agregado de esos botánicos, ¿no? Los porcentajes de los botánicos, la calidad del botánico. Ahora hay muchas cervecerías que se embarcaron en destilar ginebra, entonces se habla un poco más de esas combinaciones, ¿no? De cómo jugar con el agregado de los botánicos, y que también se puede usar para la cerveza. Suele ser bastante perfumado el enebro, de vuelta. El peligro es pasarse de rosca, más que quedarse corto. Yo prefiero quedarme corto y que me haya quedado una cerveza sin impacto del enebro a pasarme de rosca, ¿no? Y que tapa todo el enebro. Pero le da cosas muy interesantes. A mí me gusta. La verdad que le recomiendo, si alguna vez ven una pizarra, una cerveza con enebro, que la prueben. Y si se animan y consiguen enebro, usarlo también. Es una muy buena opción. Bueno, vamos a ver, no sé qué hora es. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Bien, tenemos media horita. Vamos a ver el chat. Voy a ir para los que no estaban, les comentaba que como tuvimos que suspender el viernes pasado por el feriado, la clase, que era esta clase, ¿sí? Se pasó para ahora, el viernes que viene tenemos la última clase de este módulo y vamos a usar un nuevo link. ¿Sí? Esta sala no se va a usar más, porque bueno, ya estaba proyectado así, que se lo va a enviar la universidad, les va a enviar seguramente por sus contactos, por sus comunicaciones el link, pero yo lo voy a compartir en el grupo, ¿sí? Para que todos lo tengan para la última clase. ¿Sí? Si alguno de ustedes ve compañeros que no están en el grupo, o que no están ahora, coméntenle eso, ¿sí? Y compartan el link. Bueno, me pregunta Marcelo, ¿la cerveza Corona viene con agregados? Sí, la cerveza Corona tiene un alto agregado de arroz
y de maíz también, como veíamos al principio. ¿Sí? Por eso es una cerveza fácil de tomar, con un cuerpo liviano. ¿Sí? Generalmente las cervezas de playeras, para dar una definición, se usa mucho arroz, se usa mucho maíz. Bueno, las cervezas industriales argentinas también, ¿no? Fíjense, si tienen la suerte de tomar una Pilsner artesanal, compararla con una Pilsner industrial, y son dos cosas diferentes. ¿Sí? Totalmente diferentes. Y una cerveza brasilera o una cerveza Corona, como la mexicana, sí tiene una alta carga de arroz. Tiene sus formas de usarlo, ¿no? Hay que investigar bien. Rocío me dice, ¿dónde puedo probar una stout con avena? Y tenés que buscar en la pizarra aquellas que sean oatmeal stout. ¿Sí? Oatmeal es avena. Buscar en las pizarras, hay muchas cervecerías que la tienen en pizarra habitualmente. Sí, tenés que probarla. Si te gustan las cervezas así fortachonas, robustas, le aporta una sedosidad muy particular, muy linda. Yo a mis stout le pongo avena, y, y vale la pena. ¿Sí? Después, bueno, es lo que cada uno quiere hacer. También nosotros hacemos una dry stout, como la Guinness, una stout seca, así que tiene más tomabilidad que una stout de oatmeal. Lo que pasa es que oatmeal es como para cerrar la noche, ¿sí? Es una cerveza un poquito más pesadita que otro tipo de stout. Sergio, pasa que si no probó la segunda pregunta, había que poner... No, no, eso, la segunda pregunta era para aquellos que habían probado. ¿Sí? Ya las próximas me voy a poner un poquito más en papel de encuestador y voy a achicar las opciones de preguntas. ¿Sí? Eso es por default. Si probaste, sí o no, y aquellos que sí probaron son los que tienen que responder. Gracias igual por la aclaración, Sergio. Marca de stock con avena. Sí, hay bastantes. Sí, esas son todas marcas. Stock con avena acá. Creo que Minga hacía un stock muy interesante. Antares también hacía un stock muy interesante. Juguetes Perdidos también. Hay que buscar, en el mercado local hay exponentes interesantes para probar. Creo que Santina también hacía uno. Carlos Galindo. Cuando usamos cacao en polvo, ¿usamos cacao en polvo alcalino o uno ácido? Mirá, yo me inclino hacia uno ácido. ¿Sí? La verdad que habría que probarlo y ver el resultado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Acá nos comparte el compañero el dato para conseguir un cacao interesante. Y hasta ahí era la última pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta. Con lo que es cacao, yo reforzando esto, cacao, café, chocolates, hay diferentes calidades para cada bolsillo, ¿sí? Y hay diferentes características de cada uno de estos adjuntos donde uno tiene que tratar de probarlos y después discriminar, ¿no? Cuál es el que le gusta. ¿Cómo están ahí? ¿Se escuchó todo? Sí, sí. Sí, perfecto, se escucha bien. ¿A alguno le quedó alguna consulta en el tintero? Que sea de esta clase o puede ser de otro tema que quieran compartir. Ahora una consulta. Cuando hablamos de flores comestibles, el aloe vera, ¿entra también ahí? Y el aloe vera es un comestible, lo que pasa es que tiene Es un amargo, gel amargo. y depende de donde lo uses.
siempre traten de tener un criterio que si yo lo voy a poner en el hervor, por ejemplo, si tiene algún componente con amargor, se me va a potenciar, seguramente. Después te va a agregar un poquito de verde, ¿no? De clorofila. Después tendrías que ver si usarlo con cáscara o sin cáscara. Y además la mucosidad que tiene la aloe vera, habría que hacer algunas pruebas si te va a aportar algún tipo de turbidez en la cerveza, o te va a cambiar un poco también la sensación en boca. Sí, habría que verlo. Yo sé que la aloe vera, algunos en México lo tuestan, lo queman, como para comerlo. No, habría que investigar un poquitito sobre eso. ¿Y qué Bien, tipo bien. de aloe vera es? ¿No? Hay que hacer unas pruebas, siempre hay que hacer unas pruebas previas para ir ajustando las cantidades, ir probando, a ver qué resultado te da. Ok. Eso es lo que se me ocurre. Ok, ok, ok. Porque siempre tenés, por ejemplo, con las flores, siempre le aporta un cambio de color. Siempre que tengas clorofila, taninos, hay que tener en cuenta cuál es el resultado final, ¿no? Bien. Ahí habría que probar. ¿Alguno tiene algunas consultas? Estamos todos dormidos, yo también estoy medio dormido hoy, ¿eh? No sé si Bueno, es por el profe, frío. Sí, sí, acá Sergio, sí, es real, yo estoy muy cansado también. Pero quería hacer una preguntita más general. sí. ¿Nos queda todavía un trabajo práctico o el del otro día era el único que íbamos a hacer? Para saber el día y tratar de acomodarnos también. Sí. No, en este módulo fue el único TP, ¿sí? Porque tenemos un cupo de horas para usar en trabajos prácticos y el TP anterior del sábado pasado fue largo, entonces ahí cubrimos todo. Lo que vamos a hacer es que es como un TP, ¿sí? Es como un trabajo práctico, es el día de los certificados, vamos a hacer una cata, ¿sí? Un pequeño análisis sensorial de la cerveza que elaboramos ese día. Así que es una Pale Ale, va a ser un estilo American Pale Ale, con un dry hop que yo lo voy a hacer acá en casa, y ahí todavía está fermentando en primario. Después lo voy a traspasar al fermentador secundario y voy a hacer un dry hop de Cascade, estimo que 2 gramos, tengo que ver la receta, pero creo que era eso, era 2 gramos por litro. ¿Sí? Para los que vinieron siguiendo el curso, van a ver que en la primera hicimos una Pale Ale en realidad no hicimos, yo llevé porque el primer módulo no se elaboró, yo llevé para ese análisis sensorial una Pale Ale con poco lupulado. Después en el módulo anterior hicimos una Pale Ale con un lupulado fuerte en caliente, pero sin dry hop. Y ahora hacemos la misma Pale Ale con ese lupulado en caliente y un agregado de dry hop, ¿no? Donde ahí podemos ver cómo van cambiando un mismo estilo, todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Para jugar dentro del mismo estilo. Así que imagínense, dentro de varios estilos, cómo le podemos aportar diferentes cosas. Y con un solo lúpulo, ¿sí? En lo que es aroma y sabor, que es Cascade de Argentina. ¿Sí? Para amargor usamos Apolo. No sé si te respondí con... Sí, joya, buenísimo. Así Gracias. que quédense tranquilos. Una lástima que, bueno, por el tema de la lluvia de Santa Rosa, la verdad que era bastante riesgoso hacer el TP ese día. Sí, porque el servicio meteorológico, lamentablemente, con el cambio climático no le está pegando últimamente. Después, bueno, se despejó. Yo sé que muchos de ustedes se habían pedido los días porque trabajan los sábados y que después, bueno, es imposible cambiar ese día, ¿no? Sobre la hora. Pero bueno, me pidieron reprogramarlo. También yo pensé que era conveniente reprogramarlo y lo hicimos el fin de semana pasado. La idea para los cursos es, bueno, de a poco, para el año que viene, estimo, no creo que tengamos otro curso más este año, quizás algún taller así
de un día sobre un tema específico, es tener un poco más de espacio de trabajos prácticos, ¿sí? Que ahí es donde está lo lindo, ¿sí? Más allá de hablar de los fundamentos teóricos de la elaboración, es elaborar, porque hay que hacerlo ahí, darse cuenta con los aromas, con el color, con la temperatura, ¿sí? Compartir entre nosotros diferentes técnicas, tener ese intercambio de alguno que elabora y puede contar cómo resuelve algo, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de encargar una elaboración de cerveza y se aprende siempre, ¿no? Compartiendo con el otro, con el colega, siempre se aprenden cosas nuevas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Si no, vamos cerrando la clase de hoy. A ver, vamos al chat. Ahí volvemos, esperen. Miguel, las maltodextrinas, ¿en qué momento se usan? Y las maltodextrinas las podés usar, en realidad las maltodextrinas te quedan como un remanente de la fermentación. Son dextrinas que las lográs macerando a una temperatura alta. Si se acuerdan, nosotros tenemos 3 criterios para macerar. Dentro del rango de 64 grados hasta 70, si nosotros agarramos el rango inferior de 64 a 66, voy a tener mucho azúcar fermentable, ¿sí? Entonces esa cerveza va a ser una cerveza seca y alcohólica y no va a tener un dulzor residual. Si me voy al rango superior, entre 68 a 70, ¿sí? Más tirando 70, voy a tener muchas maltodextrinas. Ahora bien, esas maltodextrinas no son típicamente fermentables. Entonces me van a quedar como un remanente dulce en la cerveza final. Y si además yo elijo una levadura que no puede metabolizar nada de maltodextrina, por ejemplo una Windsor de Lamelan, ese remanente va a estar mucho más presente en la cerveza final, las maltodextrinas. No sé si con eso te di la respuesta. Teníamos, yo dije 2, en el rango inferior, el rango superior, y después el típico plantarme en 68 grados, 67, 68, donde voy a tener un poco de fermentables, voy a estar ahí. Voy a tener un poquito de azúcares residuales como maltodextrinas que me van a aportar un poquito de dulzor, pero no muy presente. Bueno, María Rosa, que tengas buen fin de semana, que se retira. Carlos, si quiero extraer un color de algún botánico que se diluya en medios ácidos, ¿me conviene hacer una sour que es ácida? Y el botánico lo podés extraer en agua ácida, por ejemplo, hacer una infusión, modulás esa agua como si fueras a hacer un macerado, le buscas una acidez en 5 y ahí sí lo podés extraer. En la sour se usan mucho las frutas, por ejemplo, para equilibrar esa acidez. Y además que potencian el sabor de la fruta, ¿sí? Ese perfil, ese flavor ácido. Pero se me ocurre que el botánico, que lo querés extraer en medio ácido, puedes usar un ácido cítrico, un ácido fosfórico para modular el agua que vas a usar y ahí probar con la extracción. Y después haces el análisis sensorial, ¿no? A ver si te gusta lo que lograste. Bueno, Sergio, me alegro. Sí, los TP me parece a mí que son esenciales. Muchas gracias, Erika. Sí, totalmente. Me mandas un mensaje en lo que te puedo ayudar para armarte de un kit. Te voy a dar una mano. ¿Tienen alguna consulta más, chicos? ¿Les quedó alguna pregunta? No, gracias. No, Pablo. Bueno, si les parece,
damos por cerrado acá la clase. Yo ahora voy a compartir en el grupo el nuevo enlace para la clase de la semana que viene. Si les quedó alguna pregunta, la pueden escribir en el grupo. ¿Sí? Yo, en la medida de lo posible, se lo voy a responder. Y a la brevedad voy a estar poniendo la autoevaluación de esta tercera clase. Si les vuelvo a recordar, es importante para el certificado que hagan las 4 autoevaluaciones, ¿sí? La de hoy, que la voy a poner en el transcurso del fin de semana o el lunes, y la de la última clase, que la voy a poner el otro fin de semana. Después van a tener una semana para ponerse al día aquellos que no hicieron todas, y con eso van a tener su certificado de participación. Bueno, chicos, que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. ¿Sí? Eso, Nos Hasta estamos luego. viendo ahí en el Gracias. grupo. Buen fin de semana, gracias. Que Buen fin de descansen. semana a todos, profe, saludos. Chau, chau, chicos. No, buen fin de semana. Buen fin de semana.